UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. ¿Qué tal? Bienvenidas amigos y amigas a vuestro programa UFO San Clemente. Enviándole un gran saludo desde acá de McAllen, Texas. Así que la transmisión puede que esté media distorsionada. Habíamos tenido problemas también acá de internet. Pero todo bien por acá. Felices de estar en este nuevo programa con un invitado muy, muy especial que tiene mucho que aportarnos en este día. Y del cual no le puedo decir absolutamente nada hasta presentar a mis grandes contertulios. Así que le doy la bienvenida a Antonio Peña. Buenas tardes, querido Antonio. Bienvenido a UFO San Clemente. ¿Cómo estáis, Rodrigo? ¿Cómo están, amigos? Un gusto estar nuevamente hoy jueves, como todos los jueves, o casi todos. Veo un invitado presentándonos. ¿En qué parte estáis, Rodrigo? ¿Estáis en Texas? ¿Dónde? ¿Houston? ¿Dónde estáis? Acá en McAllen, Texas, donde se filmó acá en McAllen el primer capítulo de los Archivos X, entre paréntesis. Estuvimos en Bahamas, llegamos hace un ratito atrás. Así que feliz de estar acá. Bueno, voy a llevar varias novedades. Y también quería dejar acá para que pueda saludarnos el gran Beto, Alberto Medel. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Para UFO, que encuentre sumamente bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rodrigo, Toñito? ¿Cómo están? Y un gran saludo ahí a toda la gente que está conectándose a esta hora en la transmisión. Muy contento de estar aquí con usted y como, bueno, ya lo han dicho, con un interesante invitado que ahí nos va a contar sobre su libro, ¿no? Que está sacando recientemente. Así que genial poder compartir en este momento y que tengamos un excelente programa como así siempre es. Lo escucho. Toño, ¿lo ¿No me escuchas? escuché? Sí, te escucho, lo escucho. No, si me escuchas a mí. Yo no escuché a Alberto. ¿Toño, me escuchaste? Sí, sí. Ya, sí. ¿Tú no me escuchas, Rodrigo? Ahora te escucho Sí, recién. sí. Ya, perfecto, ya me presenté, así que sigue nomás Ya. con la presentación Es del que invitado. acaba de pasar por el Triángulo de las Bermudas, por eso. Ah, de veras. Se enredó ahí con el vuelo 19. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Oye, qué increíble. Justo salió las declaraciones del congresista norteamericano antes de ayer, salió, porque la Bahamas estaba 5 bases de Ah, de veras. origen submarina, salió antes de ayer eso. Y fresquito, y por Ah, eso sí, estábamos ahí en la zona, carrilero. Ah, claro. Eh, Investigando. eso, claro, claro, investigando in claro. situ. Bien, queridos amigos, contertulios, partners, vamos a presentar a nuestro gran invitado que nos tiene harto que aportar y del cual tenemos hartas preguntas también interesantes para que engalane esta noche de este programa UFO San Clemente. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Iván Vega. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Iván, esperando que te encuentres sumamente bien. ¿Cómo Hola, estáis? compadre. Qué gusto ¿Qué estar tal? nuevamente con ustedes, con este grupo magnífico de
de amigos, de personas que están llevando la comunicación, la divulgación adelante, así que encantado, siempre un gusto. Fantástico, Iván. Oye, dos noticias importantes. Tú llevas una investigación hace algún tiempo atrás de un caso muy interesante que aconteció en el Cajón del Maipo, que lo estás plasmando en un documental y ya está listo el libro. Cuéntanos un poco al respecto, cómo fue la idea del libro, qué es lo que un poco relata el libro, qué se van a encontrar. Eso, Eso. exactamente. Ah, Contacto con otra dimensión, un tremendo libro, exactamente. tremenda portada, va a dar Sí, sí. mucho que hablar. Los créditos ahí, Pedro recién lo Salinas, sacaste. parte del equipo que me está apoyando en todo esto. Hicimos en conjunto ahí la portada, pero el diseño final fue de él. Así que quedamos súper contentos con el diseño. Ahí está. Y ahí está el Oh, fantástico. Ordinario. código súper. QR y todo para que la gente vaya a la página web del libro. Sí. ¿Cuántas Son páginas son aproximadamente? 380 páginas. Bien. 380 Muy, páginas muy- y algo bien interesante. El libro al principio, cuando lo escribí, tiré toda la carne a la parrilla de todas las investigaciones y todas las cosas que habían sucedido y quedó en 550 páginas. Y claro, después me puse a cotizar, en el fondo las imprentas que están carísimas y todo, y claro, salía demasiado caro y era mucha información. Y al final tuve que comprimir un poco todo esto en 380 páginas, pero sabes que al final yo creo que fue para mejor. Está muy conciso, muy fácil de leer, capítulos cortitos, breves, uno va avanzando muy rápido en la lectura y nada, quizás viene muy de cerca la recomendación, pero yo siempre, como lo hacía también cuando hacía música, siempre con el ánimo de escribir algo que a mí en lo personal también me gustara leer en el fondo, porque yo, por ejemplo, no sé, cuando leí, por ejemplo, La noche de los centinelas de Patricio Burleme, es un libro que se te pasa rápido, que uno lo lee y va avanzando en la investigación y un libro que a uno le gustaría escribir en el fondo. Yo, de una u otra manera, tengo que decir que ese libro me inspiró mucho en cómo Patricio llevó, por ejemplo, esa investigación adelante, con los libros de Sergio Sánchez Rodríguez, que los cito acá, y al final terminé escribiendo un libro con una sensación de que ojalá que sea un libro que a mí en lo personal me gustara escribir si es que alguien lo escribiera en el fondo. Así que yo creo que en ese sentido la gente que lo lea le va a parecer de fácil lectura. Genial. ¿Dónde se ubica el libro? El libro está ya disponible en la página web que es www.contactodeotradimension.cl. Se Ajá. meten y en el menú hay un apartado que dice tienda y ahí se puede adquirir y se envía Perfecto. por correos de Chile o Chile Expreso. Perfecto. ¿Se puede Perfecto. decir el precio para que la gente ya lo vaya más o menos haciendo Sí, sus cálculos? 24.990 está el libro. Perfecto. Está bien. Y con Está dedicatoria bien. incluida. Muy buen precio. Pregúntale al Beto. Oye, sí, yo voy a aprovechar de agradecerle a Iván porque Iván me regaló un librito, así que lo tengo ahí. Pues se me fue traerlo acá a mi pupitre aquí. Pero ya lo voy a ir. Sí, pues obvio, el mismo. ¿Cómo no lo hemos recibido nosotros? Como dos. Ya va. Imagínate. Uno va para las Bahamas y el otro va para dónde está ahí, Toño. Dime. Súper. Súper bien. No, oye, Con dedicatoria. Iván, y algo súper importante, que Iván, esta noche, mejor le cedo a Iván para que le anuncie con respecto al libro lo que Sí. Bueno, justamente el libro que está acá se va de regalo para todas las personas que están viendo UFO San Clemente, así que cuando esté por terminar el programa, Beto, ¿te parece que hagamos ahí una pregunta? Eso. ¿Ah? Ya, pues genial. Claro. O la Y lo tiramos al tiro. regalamos. Tú mandas, Beto, tú dices. ¿Cuánto No, calzaba Iván, no. Heineck? Ese toque. La pregunta es, ¿cómo le dicen al Alberto? Brad Pitt, Muy pero es difícil. que eso es muy fácil. Brad Pitbull. Claro. No, me dicen Brad Pilsener. Oye, ahí Muy está. bueno,
Perdón. lectura obligada para esta parte del Sí. año, ¿no? Y que nos dará la mente también porque vienen meses muy interesantes con relación al tema y qué mejor que estar acompañados por un buen libro. Y a mí me consta que Iván ha hecho Ajá. una tremenda investigación. Recuerdo el año pasado cuando estuvimos en el evento en La Serena, eh, justamente quedé yo impresionado con el tráiler de tu investigación, que esperamos, estamos todos ansiosos de poder contemplar y ver todo lo que fue esa experiencia en esa zona cordillerana, el Cajón del Maipo, que a mi entender deja en evidencia lo permanente que son estos fenómenos y lo extraordinario que pueden ser estos encuentros cercanos en personas comunes y corrientes que no tienen Claro. ninguna relación con el tema, pero eso les cambia la vida. ¿Qué tienes tú que decir al respecto, Iván? A mí me ha impresionado, la verdad. Yo, siempre como un fanático del fenómeno, lo había visto siempre desde tribuna, desde lejos, viéndote a ti, viendo otros investigadores, ¿cierto? Decido meterme en la ufología un poquito más en profundidad, empiezo a investigar esto, y yo te diría que una de las cosas que realmente me llama la atención, en una vuelta, te diría, muy rápida, testeando el sector que es la Cascada del Puma, el sector El Toyo, fue encontrarme tantos testimonios y personas que han tenido avistamientos similares, particularmente en esa zona. Yo sé que todo el cordón de los Andes hay mucha casuística, pero particularmente en esta zona, me acuerdo que en algún minuto determinado fuimos a hacer una recreación de escena, para ver los puntos de vista que tenían los testigos. Llevamos winchas de medir, yo llevé un contador Geiger-Miller, un contador electromagnético, llevamos un poco de todo como para situar a los testigos ahí y tener los puntos de vista y la referencia de cada uno de ellos. Y había un chico que estaba cercano a donde estábamos nosotros, que eventualmente escuchó lo que nosotros estábamos hablando y se acerca a donde nosotros. Él se llama Luis Bosa. Él aparece en este libro. Y él dice, oye, escuché que ustedes estaban hablando de ovnis, sí, bueno, a mí me pasó algo acá, en la misma cascada. Yo le digo, bueno, cuéntame, ¿qué te sucedió? Él cuenta que estaba con su pareja, con unas personas, y ve unas luces que están en la montaña. Al principio, lo típico de todos, que se confunde, piensan que son montañitas que están bajando, pero las luces suben, bajan, movimiento errático, anómalo. Bueno, no le prestan mucha atención, y en algún minuto determinado pasa el tiempo, ellos se quedan en la fogata y él de reojo ve una figura que se encarama entre las piedras, en una roca, y sube. Y cuando él lo ve de reojo y mira, esta cosa desaparece y sube y desaparece por las rocas, por la cordillera. Wow. Y él me dice que en ese minuto no le contó a nadie lo que había visto, pero que lo afectó mucho emocionalmente. Cuando yo tomé el testimonio de él, lo entrevisto 2 veces, y lo conozco personalmente, ahí en la Cascada del Puma, y él me hace un bosquejo y me cuenta lo que vio. Él me dice que lo que él vio tenía características como una mantis religiosa, pero grande, gigante, que se encarama en el cerro, y él la alcanza a ver por el rabo del ojo, la mira y esta cosa se pierde. Y uno dice, bueno, ¿qué sucede acá, particularmente en esa zona? Después, yo digo, Luis Bosa me da el puntapié para decir, bueno, si él vio algo estando acá casi de suerte, nos encontramos con él, hago una pequeña campaña por internet preguntando quién estuvo particularmente esos 2 días que fueron el 18 y 19 de febrero del 2023, y me encuentro con 2 chicos, Alan Vitanaure y Kevin Ruiz. Y ellos, después de, escuchen esto, lo mismo, luces en el cerro, anómalas que se mueven, que parecen serpentear, jugar con los testigos, en algún minuto determinado esto se pausa, ellos están fuera de la fogata, fuera de la carpa, y ven pasar un orbe de cerca de 4 metros de diámetro a una distancia de 30 metros de distancia, que pasa por la ladera de la montaña, frente a ellos, ilumina el sector.
las parejas de ellos que estaban adentro de la carpa gritan hacia afuera y dicen, oye, ¿por qué no están iluminando? Ellas piensan que alguien está iluminando con la linterna hacia adentro. Y bueno, ahí se produce esta situación. Cuando entrevisto junto a Giovanni Lucaveche, que esto era para el documental, pero que está en este libro, y está el testimonio de ellos también acá, es tan emotivo el testimonio de Alan Bittenauer que en algún minuto determinado yo le pregunto, bueno, ¿y tú qué sentiste? Y él se quiebra, se le llenan los ojos de lágrimas y él dice, es que yo siempre supe que esto existía, como eso le dio la confirmación a él en el fondo de que existe algo anómalo que está sucediendo. Y es muy emotivo encontrarse con estos testimonios de personas que se emocionan hasta las lágrimas. Wow, tremendo. Tremendo. Sí. Oye, bueno, yo conozco el sector, yo lo conocí, si no me equivoco, en el verano, porque yo pasé muchas veces por mis prospecciones que hago ahí, por temas turísticos. Este lugar está muy cerca de un sector que es más conocido, que se llama el Estero Coyanco, ¿ya? Y donde va mucha gente, y este es, digamos, otro sendero alternativo que va hacia la Cascada del Puma, que no está a tantos metros de la entrada, no es un trekking tan complicado para llegar ahí, y es una cascada que se forma un pozón, y que la gente va muy seducida porque en esta cascada se forma un pozón y la gente puede ir a bañarse, etcétera. Yo estuve de día y la verdad es que fíjate que en el trayecto yo iba en realidad a la Doble Cascada, que es otro sector que está ahí. Íbamos con Carmen en aquella ocasión, me acompañó, y por esas cosas nos desviamos del camino y nos fuimos con otros muchachos y llegamos a la Cascada del Puma. Y ellos también me contaron, y yo empecé a hablar, oye, sabes que sabemos que aquí hubo un caso ufológico, le fui metiendo ahí conversa a la persona, y él nos contó que efectivamente también sabía de varios casos, porque él era una persona que iba con su familia recurrentemente y había escuchado, no recuerdo si dijo que si alguna vez él había visto, pero que sabía de casos ahí, y de hecho también había visto unas señaléticas que me parece que eran tuyas, parece, Sí. Por favor, comunícate si has tenido algún avistamiento o algún tipo de encuentro acá en este sector. Él vio esos letreros porque, como te digo, él iba siempre ahí a la cascada. ¿Sabes qué? Aquí hay algo bien interesante cuando los chicos llegan a acampar a este sector, que es Alejandro Yamírez, Ricardo Aguilera, Alberto Candia, Pedro y Kevin, y ellos se ponen a acampar. Ellos vieron que habían otras personas que estaban acampando en este sector, particularmente 15 metros frente a ellos, con un pozón entre medio. Había una familia donde había un hombre de 1,70 m, te diría normal, con su esposa supuestamente y una niña. Pero cuando empieza la experiencia del caso como tal, a eso de las 11:30, 11:45 de la noche, ellos dejan de ver a esta persona y donde estaba esta persona se incorpora una anomalía, llamémoslo así. No quiero categorizarla, quiero que las personas que lean el libro después en el fondo digan, bueno, ¿qué creen ellos que sucedió ahí? Porque están las fotos y hay mucha fotografía, el libro tiene mucha fotografía. Y aparece en el fondo esta anomalía donde estaba esta persona. Y una de las reflexiones que yo hice fue pensar en que yo creo que a lo mejor hay más personas que esa noche tuvieron una experiencia anómala, que están en algún lado de Santiago. A lo mejor está este papá con esta esposa, con esta niña, que vivieron una situación altamente extraña y traumática por lo demás. 2 metros de distancia, si está cerca del auto, casi terminando el auto, y sube por una pared así como la nada, y la verdad que fue tan impactante que tuvimos que entrevistar a los muchachos uno a uno para que me dieran su impresión, porque nunca habíamos visto una cosa así, y eso es lo que nos implica que el Cajón del Maipo efectivamente representa un laboratorio muy rico de este tipo de fenómenos, que hay que saber extraer otro tipo de experiencia. Me llama la atención, yo concuerdo con Iván, el hecho de que muchas veces le reportan experiencias de alta relevancia un testigo y menciona a otras personas que puedan haber estado colindantes acampando. Me recordaste una experiencia que recopilamos en 2019, donde hay un matrimonio que es levitado en una camioneta
allá en el río Puelo. Previo al avistamiento, 4 criaturas luminosas, pero una de estas criaturas, mientras iba levitando el vehículo, estaba ocupada en una casa rodante mirando hacia el interior. Los testigos me cuentan, terminada toda la experiencia, que los vecinos de ellos, que están en la camp, también aparecieron otros días, salieron como medio extraños del vehículo, como que estaban así en estado de shock, y nunca le quisieron ellos preguntar, deberían haberles preguntado. Quizás estas anomalías, claro, por ser anomalías y altamente complicado en la forma de que uno tiene para asimilar algo que no está en la base directamente educacional que tenemos corrientemente, obvio que hay un estado de represión que se autoimpone a la gente. Por eso, muy interesante lo que hiciste, colocar eso, y ojalá tratar de llegar a esos testimonios, ¿no? de que estuvieron esa noche ahí y Sí. que pueden haber experimentado. Y sabes que yo también, una de las cosas que me logré dar cuenta en estos 2 años de investigación profunda, entrevistando muchos testigos, y no solamente testigos civiles, sino que testigos calificados, como por ejemplo este carabinero, que se llama Luis Garrido Burgos. Él es un carabinero él es un carabinero de la comisaría de San José de Maipo. Y él en un patrullaje el 2019 en el Puente El Colorado se interna por una franja de la ladera del puente y ven hacia la cordillera unas luces que están saltando de un lugar a otro, una de estas luces que es grande por la distancia, porque son un par de kilómetros. Ellos ven que la luz es anómala porque es muy grande para estar en la ladera, pero después subir en el fondo al cielo, y en algún minuto determinado ellos están a la orilla del Puente El Colorado, en pleno San José de Maipo, ahí a la entrada, y esta luz se viene desde la cordillera y pasa por el borde del río hacia el Puente El Colorado y se pierde rumbo a Pirque. Y esto lo ve un testigo calificado, que es un carabinero que está a las 4 de la mañana haciendo patrullajes, rondas, que de una u otra manera tienen en el fondo este entrenamiento para poder dilucidar entre distintas cosas, ¿cierto? Porque hay gente que está continuamente entablando conflictos con la sociedad civil, con curados, con choques, con un montón de cosas. Entonces son muy agudos como para que cualquier cosa los pueda de una u otra manera desorientar o confundirse. Y este carabinero como tal nos cuenta este relato. ¿Y sabes cuál es lo más interesante de todo? Ese testimonio está en el libro y es muy interesante. Este objeto es redondo, luminoso, y lleva una especie de cinturón, un cordón de cinturón de luces. Y pasa a una distancia de 8 metros por la ribera del río y se pierde. Los dos carabineros quedan obviamente anonadados, ven esto pasar, no entienden de qué se trata, porque ya habían visto esta misma luz que está en la cordillera y que es la que desciende y se viene por el río, y esto se va rumbo a Pirque. Lo más interesante de este caso es que a los minutos llama desde Pirque una vecina diciendo que en su patio hay una luz y hay 2 seres que están en su patio. Y ella, desde la ventana de su casa, saca su celular y toma una foto. No, qué bueno, esa foto, buenísimo. Esa no me foto diga que las tiene. Estas fotos las tenemos, sí. Y esta foto fue repartida, se la mandaron ahí en charla de algunos carabineros. Y lo más curioso de todo esto es que el carabinero en cuestión, cuando me quiere mostrar la foto, porque me dice que yo le digo, pero bueno, mándamela, me dice, bueno, yo la tengo, pero no abre. Y cuando me junto con él, él va a la carpeta del 2019, me empieza a mostrar las fotos, empieza a pasar por las fotos, y todas las fotos que están alrededor de esa foto, todas abren. Él las pincha y la foto se abre. Y donde aparece el ser, él la pincha y la foto viene fallada, no abre. No hay caso, ni siquiera la pueden enviar por WhatsApp. Imagínate. Uno dice, ¿qué sucede ahí? ¿Es coincidencia? A mí, oye, me pasó exactamente lo mismo con un tremendo video tomado en el volcán Yaima, no, en el Villarrica, a plena luz día. Un Foo Fighter, una sonda que empieza a descender por el cerro y se ve grandecita.
le hace el quito a algunos árboles, y hay unos chicos que están jugando a la pelota, y después desciende la sonda y se coloca al lado de un muro, muy, muy claro, muy nítido, debe haber estado a unos 30 metros la cámara del Foo Fighter, y lo encontré espectacular a plena luz día, y el amigo me entregó todos los archivos de la cámara ese día, y me pasó exactamente lo mismo, tenía 50 fotografías, esta era la única, perdón, 50 videos y este era el único que no abría. Abría los 49, y a la hora de empezar a abrir, para replicarlo, no abrió nunca más. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Mm. Sí, ¿Qué hay en blanco? así es. ¿Qué hace en Y bueno, blanco? el libro Curioso. trae varios testimonios, trae testimonios de personas civiles, de testigos más calificados. Y al final, algo bien interesante, yo creo que es muy ad hoc un poco con lo que tú también estás planteando, que tiene que ver en el fondo con que muchas veces uno empieza a documentar, pero no sabe cómo va a terminar todo esto. Y yo no quiero especular, creo que las coincidencias, ¿cierto?, son reales, estamos llenos de coincidencias todos los días, basta con que uno piense en, no sé, como típico, las mujeres embarazadas siempre dicen esta analogía, dicen, la mujer cuando se quiere quedar embarazada empieza a ver a pura mujer embarazada en la calle, en el fondo, ¿cierto? O cuando uno quiere, no sé, comprarse una moto y empieza a ver puras motos alrededor, porque claro, porque uno está pensando eso y su atención está confinada a eso. Pero particularmente en este libro, cuando yo lo empecé a escribir, empiezan a suceder una serie de cosas que son coincidencias, dejémoslo ahí, no quiero especular, pero hay una en particular que me llama mucho la atención y que yo la manifiesto sin el ánimo de, en el fondo, de encauzar a nadie, porque al final se transforma en algo muy personal, pero yo tengo una estufa que es una estufa Toyotomi, y que en general la encendemos cuando empieza a hacer frío en el mes de mayo. Y esto yo tomé el caso en mayo del 2023 y esto aparece en mayo del 2024. Les voy a mostrar esto para que lo vean. Por favor, pongan atención las personas, los televidentes que están ahí. A ver. Por acá. Ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Sí. Ya. Grábenselo en la memoria, por favor. Esto, que ustedes podrían pensar que es una marca, una rayadura, no sé, esto aparece sobre una estufa Toyotomi que yo tengo, que tiene una pintura industrial negra y aparece este símbolo. Cuando aparece este símbolo, cerca de las 9 de la noche, mi esposa se levanta a la cocina y ve esto y me dice de broma, me dice, oye, mira, tus amigos te dejaron un mensaje. Y se ríe, obviamente. Yo miro esto y digo, lo primero que se me viene a la cabeza, yo digo, bueno, la perrita rayó la estufa, ¿cierto? Pero yo después me pongo a pensar y digo, qué raro, porque para rayar la estufa, que es pintura industrial, que es como, tendría que ser casi con un clavo para que se raye, no sé, bueno. Se van a acostar mis chicas y todo, yo le saco una foto a esto, y después pienso y digo, ¿sabes qué? Le voy a sacar una foto de mejor calidad, voy a apagar la estufa y la voy a limpiar un poco porque tenía polvo, típico polvo de suciedad. Entonces apago la estufa, me quedo viendo tele, antes de ir a acostar, me acuerdo, entro en la estufa nuevamente. Esto es un spoiler, está en el libro con mucho más lujo y detalle, pero se los voy a contar porque es muy entretenido, muy interesante. Y voy a la cocina y tomo un paño húmedo y digo, ya, voy a limpiar esto para sacarle una foto, una mejor foto al símbolo. Voy a la cocina, humedezco el paño, llego a la estufa que ya estaba fría y paso el paño. Y lo que estaba ahí, pensando que era una ralladura, era polvo. Y sale todo. Y veo el paño y me doy cuenta que el paño tiene un polvo que es el polvo gris de suciedad, y aparte de eso tiene como un polvo blanquecino que pareciera ser que fuera como ceniza. Pero la estufa es a parafina, no es a leña. ¿Qué pudo hacer algo de estas características? Y está bien definido. Y eso era como un Claro, y martillo. las rayas son bien, como bien Bien establecidas, precisa. bien dibujadas. Sí, Es Bueno, como un dibujada, compás. es como un compás. Lo que están Un viendo compás. ahí es polvo, es un tipo de polvo blanquecino que no sé cómo llegó ahí de ¿Qué una andaba ahí forma haciendo ese ¿Cómo día? se colocó? tan ¿Qué andaba ahí geométrica. haciendo?
Geométrica. Y hago una comparación con esto, con Sí, con el disco Voyager. Ah, mira, exactamente. de veras. Oh, Es muy te parecido. Carl devolvieron el llamado. Y al Le final volvieron el digo, llamado y viene el Oumuamua. No, el claro. Atlas Rey detrás. Atlas. Oye, Exactamente. no, está Entonces al final bueno. digo, bueno, ¿por qué Parecido. quizás, por qué no cerrarse a la posibilidad si nosotros enviamos señales de física, ¿cierto? En un disco dorado de oro que lleva un montón de información, ¿por qué no quizás de otra forma pudiera ser? Esto es una especulación. Esto quizás puede ser perfectamente algo que se formó de otra manera, no lo Bueno, es sé. raro. Pero Sí, pero es raro, en el Es fondo raro. No deja de queda ser esa raro porque duda. tiene geometría. El polvillo, Exacto. como Claro. miércoles tenés que colocarlo, ¿cachai? No sé, Sí. invitaría a alguien que replicara eso así de manera Yo lo azarosa, no me va a costar tanto. estoy. Yo con el libro que me regaló Iván lo estoy viendo, ¿eh? Y la verdad es que es bien especial la marca, ¿eh? Es bien Muy especial especial. la marca. Entonces, Es muy bueno, geométrica. aquí quería llegar con todo esto, Rodrigo, particularmente de lo que tú tocaste delante. Tiene que ver básicamente con el viaje que uno hace cuando se mete en esto, en donde uno parte con algo, con una investigación, pero uno no sabe dónde va a terminar y finalmente este libro, además de analizar el caso, se transformó en una especie de bitácora del investigador, en este caso mía, sobre una serie de sucesos que me pasaron. Y uno de esos sucesos fue este. Otro suceso fue que justamente el día que yo le iba a mostrar a los testigos, a los testigos, yo me conseguí el UNIAC con su sala de postproducción, con los monitores, íbamos a grabar la escena en donde yo le iba a mostrar a los testigos qué fue lo que realmente ellos grabaron dentro del análisis que yo hice. Ese día, un auto se pasa a un rojo, me choca, me hace pedazo el tren delantero del auto y me deja imposibilitado. Yo creo que cualquier persona en su sano juicio hubiese dicho, cabro, se canceló la grabación, pero yo dije, no puede ser, o sea, esto no puede estar sucediendo, dejé el auto botado, justo había unos bomberos en esa esquina, les pedí que me cuidaran el auto, lo dejé con chava volante y todo, dije, esta cuestión no está para el gato porque le rompieron el tren delantero, así que yo dije, nadie se lo va a robar, o si se lo roban no va a ser tan fácil. Y me fui al UNIAC y grabamos la secuencia en donde yo les muestro a los testigos lo que ellos grabaron. Después de eso, voy a entrevistar a mi amigo aquí, Rodrigo Fuenzalía. Hacemos una entrevista, yo ando con mi notebook, con material, con un disco duro externo donde tenía mucho material que lamentablemente no lo había respaldado. Algunas personas dicen, oye, ¿por qué no tenéis dos discos duros? Los discos duros tampoco son, tenemos gigas y gigas y gigas de material. O sea, justamente ese día andábamos con un disco duro donde no habíamos respaldado esa información. Me despido Rodrigo, se van Giovanni y Sebastián toman el metro, yo tomo mi auto que vivo más lejos y en la Copec de las canteras de Chicureo me paro a echar benzina, estaba mirando mi celular y de pronto vienen 6 patos malos en un auto y hacen un turbazo, una encerrona con pistola en la cabeza, me apuntan, me tiran al suelo, me roban el auto, me roban el notebook, me roban el disco duro, me roban trípodes, me roban cerca de, yo fácil diría, más de 10 millones de pesos en equipo. Y una de las primeras cosas que pienso, después de pensar obviamente en mi hija y mi esposa, digo, no puede estar pasando esto justo cuando estoy haciendo temas relacionados con el documental o con el libro en este caso. Y bueno, todo eso aparece reflejado acá y ese capítulo en particular donde me asaltan es un capítulo bastante, se podría decir, enigmático, pero al mismo tiempo también un capítulo bien triste porque también refleja un poco la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces tiene que ver un poco con todo esto. Wow. Oye, la verdad es que hay un montón de situaciones. El libro está, por lo que veo, cuando lo empiezo a leer es muy entretenido porque tú ahí vas retratando varias cosas como la que nos están contando que te ocurren, estas como sincronicidades y aparte el caso en sí. Entonces yo creo que va a estar bastante interesante la lectura aquí del libro de Iván, así que lo vamos a empezar a leer cuanto antes. Oye, te quería consultar
digamos, los muchachos, ¿no? Los protagonistas del caso en la cascada del Puma. Ya ha pasado un buen rato. Ellos, ¿cómo siguen con respecto al caso? ¿Qué preguntas se siguen haciendo? ¿Qué ha pasado un poco con ellos? Sí, mira, ahora que salió el libro, quedamos en armar una reunión para yo también poder pasarle un libro a cada uno de ellos y poder reencontrarnos, tomar una cerveza y poder conversar. La verdad es que ellos han seguido particularmente con su vida, son chicos más jóvenes que de una u otra manera también siguen con su día a día, con su qué hacer. Ricardo por ahí tiene una banda rock y lo sigo ahí en Instagram y anda tocando por aquí y por allá con su banda rock. Alejandro se fue al sur, a Cabrero, está viviendo allá y trabajando allá con sus padres. Y Alberto, que es el más quitado de bulla, él vive en su mundo ahí, le gusta todo el tema hace un trabajo de ingeniería eléctrica o algo así, bueno, o sea, no de ingeniería, pero un tema eléctrico y él bien bajo perfil también. A mí, la verdad es que yo creo que he tenido demasiada suerte con ellos porque han sido chicos muy centrados, muy sin ánimos de ego, sin ánimos de figuración. Y me recuerda mucho la primera frase cuando yo fui a la casa de ellos. Yo fui a la casa de Alejandro, donde nos íbamos a juntar todos, y era el primer día que nos veíamos presencialmente. Habíamos hecho una videoconferencia, pero ese día nos veíamos presencialmente. Y yo fui a la comuna del Bosque con mi equipo y todo, y esa era la primera entrevista que teníamos, que está reflejada aquí. También este es un libro muy cronológico, porque va avanzando cronológicamente en toda esta secuencia de cosas que fuimos haciendo en esta investigación. Y me acuerdo que cuando termina esta entrevista con ellos, yo le pregunto a ellos qué buscan de todo esto. Y hubo un minuto de silencio en el cual ellos se miran y Alberto saca la voz y dice, bueno, que nos crean. En el fondo, Ricardo dice, es que esto nos pasó y no le puede estar pasando a las personas. Y al final tú te das cuenta que es muy genuino en el fondo, no hay un ánimo de nada, sino que un ánimo de decir, nos pasó esto, re loco, nos voló la cabeza, a algunos lo afectó mucho más que a otros, y esto es como, no puede estar pasando, o sea, alguien tiene que hacer algo, por lo menos alguien tiene que creernos, porque realmente esto nos sucedió. Y yo con el tiempo, con estos años de investigación, me he dado cuenta que con estos, ¿cómo se llama?, años que han pasado, desde que partió la investigación y desde que yo los conocí a ellos, me he dado cuenta que ha sido todo muy coherente, desde los relatos, desde las distintas entrevistas que yo les fui haciendo, el relato nunca cambió, nunca agregaron algo, porque tú sabes que, y Rodrigo esto lo sabe mejor que yo, tú sabes que los testigos muchas veces cuando están frente a la cámara o frente a la presión del investigador, muchas veces se creen ellos presionados porque chuta, este me está preguntando ¿y qué más viste? Entonces el cabro, cierto, flaquea y dice, oh, vi esto otro. No, esto no es así. Ellos se mantuvieron siempre muy pulcros en lo que dijeron. Y una de las cosas que ustedes lograron conocer, ¿cierto?, a Stephanie Koch, cuando hicimos un programa con ella, que es la hipnoterapeuta. La psicóloga, ¿no? Sí. La psicóloga, ¿cierto? Sí. Ella también lo corroboró. O sea, si realmente hubiese habido algo tránsfugo, algo escondido, algo, ¿cierto? Ellos hubiesen querido tergiversar las cosas. Realmente en hipnosis uno tiene muy poco control de esa situación. En hipnosis salen las mentiras, se deslizan un montón de cosas. Y el testimonio en hipnosis es idéntico al testimonio que está en el capítulo 13 en este libro. Así que muy interesante eso. Eso es muy interesante. Muy interesante las líneas de investigación que tú tomaste, consultando distintos especialistas en distintas áreas también, para poder tener efectivamente opciones o perspectivas de gente que tampoco estaba muy contaminada con el tema. Entonces, eso yo creo que enriquece bastante la investigación sobre el caso. Y da para mucho. Yo creo que el tema de ilustrarlo en el libro y después verlo en lo audiovisual, obviamente te va a generar por lo menos la cantidad de elementos para darte cuenta que efectivamente es un caso con un nivel de relevancia no menor y al cual hay que va diría yo, a estar dentro de los casos
a posterior de la bitácora de la ufología en Chile, de las cosas que están pasando y probablemente pase a ser más adelante en el tiempo un caso clásico. Y ¿Sabes quién lo cuéntame un dijo, poco. Rodrigo? ¿Ah? Disculpa que te moleste. ¿Sabes quién lo dijo? El prólogo de este libro lo escribió don Pablo Petrovich. Ah, qué bueno. Ah, mira, Buenazo. Qué mejor, mira, ¿qué qué tal? mejor, qué gran prólogo Sí, de este gran investigador chileno que es un baluarte de la sí. ufología de los 60 y del grupo UFO Chile, y esta gente que en su minuto se planteó siempre hacer las cosas bien, de la manera más correcta posible. Y qué Mira, fantástico, es un honor entonces esa la instancia, verdad yo es que es creo. un honor. La verdad es que yo me he sentido muy cercano a don Pablo. Fue una de las primeras personas que consulté. Y aquí les quiero leer muy cortito un extracto del prólogo de don Pablo. Dice: estoy convencido de que este caso, quizás cuando yo ya no esté aquí, será reconocido con los años como un clásico indiscutido de la ufología Sí, mundial. Espero sinceramente que así sea. Recomiendo con énfasis la lectura de esta obra a investigadores, estudiosos y lectores curiosos, no solo por lo excepcional del caso, sino porque representa un testimonio de la voluntad humana de mirar más allá del velo, incluso cuando el camino está lleno de incertidumbres. Pablo Petrovich. Ujú. Muy bueno, buenísimo, don Pablo. buenísimo, ¿viste? Bien, Coincidimos ahí con el sí, maestro de que se va a transformar porque tiene todos los elementos para que se transforme en un clásico. Lo primero interesante, testimonios múltiples, esto siempre le da mayor relevancia al reporte, múltiples testimonios. Lo segundo, sí, tienes un registro que le da mayor valor. Lo tercero, el grado alto de extrañeza de elementos que están ahí produciéndose a nivel de la experiencia. Por lo tanto, eso evidentemente es diría yo, el suficiente combustible para que se impregne en esta memoria colectiva e histórica que necesariamente tiene que haber cuando hay un caso interesante. Y, insisto, y nos da como un mapa de aproximación a un tipo de fenómeno que lo interesante que refuerza, a mi entender, un tipo de fenoménica que se da mucho en Chile, el fenómeno de las esferas, por ejemplo, esferas acompañadas por anomalías de humanoides o individuos también de alternancia acompañadas por estas famosas esferas que nosotros también las estamos investigando en Patagonia y que sean en toda la cordillera chilena, en América también en muchos lugares sean el mismo tipo de fenómeno, pero acá en la cordillera chilena da la idea que hay un nivel alto de frecuencia de observación de este tipo de fenómenos, por lo Absolutamente. cual, insisto, lo bonito de esto, una de las cosas bonitas de rescatar de la investigación de Iván, es que esto va enriqueciendo la experiencia y nos va colocando en alerta para otras cosas que van a venir, porque la historia del OVNI no ha terminado. Siempre digo, siempre miramos a los casos clásicos, fueron muy interesantes, pero ojo, no hay que dormirse, porque estas cosas siguen ocurriendo, y quizás qué va a pasar Exacto. mañana. Y esto es una demostración, lo que dan una demostración de que hay situaciones de alta relevancia que se siguen dando y hay que estar ahí con la guardia en alto para el futuro y para el presente. De todas maneras, yo creo Oye, oye, sinceramente que esto también debería de proyectar también un empujón, ¿cierto? Un punch ahí a todas las personas que les gusta esto, que, yo creo que es importante concentrarse en un caso. Yo encuentro que es súper relevante porque uno puede picar por todos lados, ¿cierto? Escuchar testimonios, ir picando por aquí y por allá, pero nunca los profundiza. Eh, pero cuando uno toma un caso, cuando uno siente que hay algo ahí que debe ser contado, y uno lo profundiza, quizá uno desaparece del mapa, ¿cierto? Quizás yo ahora voy, después del lanzamiento de este libro, van a pasar un par de meses, voy a desaparecer, y quizás en 2 años más voy a retornar, no lo sé, pero con algo muy, muy en profundidad, muy bien trabajado, muy pulcro, consultándole a especialistas, etcétera, y yo creo que eso realmente enriquece, porque y no es que esté desmereciendo los otros trabajos, no, pero muchas veces, por ejemplo, no sé, hace poco salieron unas luces por ahí en donde todo el mundo hizo informe y trató un poco
señalar de qué se trata en el fondo. Yo le escribí, por ejemplo, a la universidad, una universidad de Magallanes, pidiéndole el material, la metadata original, etcétera, nunca me la enviaron, y decidí dar un paso al costado porque al final yo digo, si uno no va a estar en terreno, en el lugar donde suceden las cosas, con el mismo equipo que se grabó, y en el fondo va a ser un trabajo un poco de especulación, yo en ese tipo de casos prefiero dar un paso al lado. Lo que me gusta a mí es ir donde suceden las cosas. Me acuerdo cuando yo partí con esta investigación en el Toyo, alguien dijo por ahí, oye, pero ese sector es muy cochino, está todo sucio, que aquí, que allá, la cuestión, y yo digo, pero bueno, los fenómenos no eligen en el fondo, no es que los fenómenos salgan solamente en el barrio alto, salen donde pasan donde tienen que suceder en el fondo, y no porque sea un sector medio sucio, en el fondo uno no lo va a investigar como lo haría un investigador riguroso. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando se hizo esta investigación de campo, nosotros hicimos una recreación de escena en donde fuimos en el mismo horario, en el mismo sector de la Cascada del Puma, grabamos con el mismo celular que se grabó el incidente original y hicimos una fogata en el mismo punto en donde se dio esta anomalía y llevamos un equipo de amigos, de personas profesionales que tratamos de imitar con distintos tipos de luminaria, con linterna, con focos cazaconejo, etcétera, de dónde venían las luces, grabando con el dispositivo de Alejandro, en el mismo horario, con el mismo dispositivo, no logramos reconstruir la escena. Y yo creo que eso como mérito, pero también como empuje, como punch a los investigadores, es decir, traten de replicar eso. Pesquen un pasaje de avión, váyanse a Punta Arenas, arrienden una cámara infrarroja y traten de hacer el ejercicio, a ver si son polillas, si son láser, si son anomalías, orbes, luz mala, lo que sea. En el fondo yo creo que la única forma de poder hacer investigación rigurosa es accediendo a los lugares y tratando de replicar de forma empírica con los dispositivos que se grabaron. Es la única forma. Todo lo demás es especulación. Sí, Oye, hay sí, una... concuerdo. Metodológicamente lo usa mucho la antropología, y está súper bien, digamos, apuntado tu trabajo, porque son los llamados los estudios de caso, en donde la mayor riqueza es que son estudios en profundidad, tal como tú lo estás haciendo, lo hiciste, digamos. Y eso, mira, metodológicamente está en las ciencias sociales. El estudio de caso está en la variante antropológica de las ciencias sociales. Es un caso, digamos, bien Así es. llamativo, independientemente, digamos, del título. Sí, tú sabes que al final muchas de las cosas también pasan con un poquitito marketing y había que darle una portada ahí como un poquitito más también para que la gente se interese y obviamente la gente llegue. Pero por refiero ejemplo, al título de OVNI o el título, digamos, no sé, de discriminación, puede ser otro tema, o puede ser, ¿me entiendes tú? O sea, hacer un estudio en profundidad es bueno, es relativamente bueno porque obviamente tienes cualquier cantidad de información. Claro. ¿Qué es eso que Y otra de las cosas también relevantes que dentro del libro están las capturas originales del video con su respectivo análisis. Por ejemplo, aquí hay una solarización en relieve del supuesto hombre de la fogata y está la secuencia completa de donde parte desde aquí a acá con un orbe que aparece ahí y va bajando y después sigue acá y sigue avanzando. Y te das cuenta, mira lo que se ve acá, o sea, cómo el relieve de los orbes se ejemplifica aquí. Estos son los fotogramas original, y ahí se ve en el otro lado supuestamente esa mancha un poquito más anaranjada, que es supuestamente donde estaba esta persona, pero que aquí en el fotograma aparece más que nada como una anomalía, una masa plasmática. Lo más interesante de este fotograma es que tú no ves nada más alrededor, no se ven las rocas, no se ven las ramas, no se ve el cielo, no se ve nada, parece que estuviera en una especie de escenario fotográfico en donde hay un telón de fondo y no hay absolutamente nada más, ¿te das cuenta? Buenísimo. Qué buena, es verdad. Claro.
Es verdad. Y Oye, eso es relevante porque, sí, dime. A mí me quedó dando vuelta algo. Eh, Un Mira, todos platillo. los ingredientes que comentaste tú con los integrantes, digamos, un estudio, siempre son inéditos y casos únicos también. Eh, y, y- y cuando el Beto te preguntó qué pasó con los integrantes, la experiencia que tuvieron, no hay nadie que le quedó picando el bichito, viejo, y esté ahora tratando de averiguar, digamos, independientemente por el otro lado qué está pasando. Eh, No, la verdad es que no. Yo, la verdad es que he conversado con ellos y no han quedado como. Y es extraño, porque muchas veces cuando las personas tienen este tipo de incidentes, terminan incluso transformándose algunos en investigadores o en claro, ufólogos. son eh, contactados. y en realidad ellos no. La verdad es que no. Y ha sido. Por eso yo creo que, Rodrigo, yo creo que tú coincides conmigo. Yo creo que es bien excepcional en el fondo el comportamiento que ellos han tenido, porque hay muchos Mm. otros casos en donde el experimentador termina prácticamente obsesionado con esto y Mm. transformándose en investigador, en ufólogo y poco menos que saliendo a ventilar el caso por cielo, mar y tierra, que este no ha sido el Mm. caso de estos chicos. Por eso es tan relevante el comportamiento de ellos. La verdad es que yo lo veo muy positivo y extraordinario en ese sentido. no, yo lo Claro. Muy encuentro gráfico. así como medio o sea, bien eh, encuentro medio extraño por lo mismo, porque generalmente hay gente que por la experiencia que tiene queda Quedan dándole enganchados, claro. vuelta, claro, claro, queda enganchado. Eso me Claro, lo que parece pasa es que hay dos un tipos de poco enganche. Hay Otro un la enganche más revela. mediático, hay dos enganches. Hay un enganche que es más mediático y hay otro enganche que es más intelectual. Y en ese sentido, yo creo que ellos transitan por el enganche un poco más intelectual de una reflexión eh, mucho más profunda de esta nueva realidad a la cual se están enfrentando, porque incluso Ricardo, que también es me un refería cineasta, a todo eso, claro. no solamente mediáticamente, Bueno, sino sorry, que nunca te Probablemente. entiendo muy a bien, pero a la parte, digamos, introspectiva de que por qué me claro, claro, es pasó más profundo en ese y lo sentido. que vimos, a eso también me refiero. O sea, y independientemente que después salga, digamos, salga ufólogo o alguien Claro, divulgador, pero de todas maneras. que le esté pasando algo internamente, me refiero a eso. O sea, Oye, es oye, todo eso, es todo eso. eh, sí, sí, me estaba acordando de esto de la gente que queda enganchada, porque me recordaba el caso de los artistas que le ocurrió Sí, ese el 74, creo que fue eso, en donde Tito Fernández y quedaron súper enganchados con lo que, y ellos empezaron a investigar, y bueno, todos sabemos después, Tito Fernández, con ahí con lo que, digamos, quedó mucho, digamos, con este tema como más místico, ¿no? A raíz de esa gran experiencia que tuvieron ellos. Eh, Pero no todos. claro, no no, todos, por lo que no, entiendo, pero, no. pero ahí tenemos el caso de Tito Fernández, que al parecer fue Claro. más, más potente para él toda esa situación. Mira, Claro. Rodrigo, Oye, te quiero mostrar esto a Fuenzalía, que yo sé que te va a interesar un poco Ah, a raíz de buena. lo que a raíz de lo que conversamos la otra vez cuando estuvimos en La Serena ahí en el Museo Omni haciendo la Sí, sí, charla sí, sí. y hablamos sobre las luces y tú decías una luz que tuviste que subió ¿te acuerdas que me contaste? Sí, 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 sí. Así Bueno, yo es. aquí hago Ah, una analogía muy interesante que tiene que ver con que, y esto me pasa básicamente en un viaje que yo hago a Brasil. Yo estoy en Brasil, estaba entre medio de la investigación, pero me había tomado unas vacaciones y veo saliendo de la playa una persona con un traje de neopreno. Y ya eran cerca de las 9:30, 10 de la noche, ya estaba oscureciendo, de hecho ya estaba muy oscuro, estos tipos venían con tablas de surf y veo al lado, bueno, derecho de la pantalla, bueno, el que está, no, ese es un surfista que viene saliendo de la playa con un traje de neopreno. Y yo, una de las cosas que trataba de entender es por qué la anomalía que está acá, ¿cierto? Se le ve solamente una parte superior
dentro de la hipótesis antropomórfica, que podría tratarse eventualmente una cabeza, unos brazos laterales y un punto blanco que está abajo que podría ser eventualmente un pie, ¿cierto? Suponiendo, vuelvo a decir, dentro de la hipótesis antropomórfica, puede ser cualquier otra manifestación atmosférica o lo que sea, que después ustedes sacarán sus conclusiones, los televidentes, cuando lean el libro. Pero dentro de la hipótesis antropomórfica, yo decía, ¿por qué no hay una conexión entre esas luces y lo que supuestamente es el cuerpo? Y cuando estaba en la playa y veo al surfista saliendo con el traje de neopreno, ¿qué es lo que uno logra ver? Solamente la cabeza, las manos y los pies, y no se le ve el cuerpo. Wow, está muy buena hecha Es verdad, la es comparación. verdad. Es verdad, y hay una Interesante. gran cantidad de reportes de humanoides que yo diría, en 70% de casos que hemos recopilado donde tienen un traje negro o andan con una estructura completamente negra en el cuerpo. Es decir, la mayor cantidad de aproximaciones que se dan a veces, y algunos le han colocado un título, los llamados hombres sombras también, que dan idea que es una Claro. especie de ropaje que les cubre el cuerpo y que a veces dejan ver algunas partes del resto de su estructura. Y muy, muy interesante esa analogía, Con, y donde vamos viendo que hay elementos en lo cotidiano que nos pueden ayudar a aproximarnos a una hipótesis a partir de estos contrastes, porque ahí uno dice, wow, es interesante es el como incidente. Y volviendo, el monje padre, es como el monje de la, ¿cómo se llama? Shaolin. monje loco. No, el monje, claro, el monje del cajón del Maipo, donde están, Ah, sí, ¿cómo se llama el sector ese? Donde están las sí, piscinas con agua, sí, que venía también con un traje sí, la bajando Terna Colina, los baños Colina, sí, los baños Galinas, sí, claro. Sí. Hay sí, reportes varios, hay, de, hay varios, son sí, como 5 reportes distintos de que vienen humanoides sí, con como bien encapuchones, tapados, Sí, con capuchones, definitivamente el cajón tapaditos, del sí, Maipo, potentísimo. sí. Mira, sí. ¿Qué estamos viendo ahí, Iván? Parece la supuestamente cara de ese, un alien, ¿eh? exactamente, supuestamente este es un hiper zoom que se le hace al fotograma, en donde se visualiza la parte superior dentro de la hipótesis antropomórfica eventualmente craneal. También puede ser otra línea de hipótesis que tienen que ver con temas geológicos o plasma, etcétera, pero dentro de la línea de hipótesis antropomórfica se logra captar esto, y este es un hiper zoom. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que los chicos lo que decían ver eran luces que sondeaban el lugar. Finalmente estas luces, cuando uno le empieza a hacer zoom, se transforman en esto y se logran ver eventualmente lo que podrían ser cavidades, ¿cierto? Oculares. Populares, claro, 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 sí, como con Burgás. Wow. Se Sí, me estoy parece, acordando de se parece al, Hamburgas. se Sí, parece al Beto. se parece Pero esa- no, a al- Toñito. Oye, hoy está muy bueno, la verdad es que está muy bueno. Quiero aprovechar de saludar a la gente que están ahí en el chat, de la gente que está conectada por YouTube, que son los que tenemos más cercanos para saludar. También se está viendo el programa en el canal de, o sea, perdón, en Mundo, ¿no? En Cable Mundo. Y Cable Mundo. saludar aquí a Max Hernández, nuestro querido amigo Siria Mena, Miguel Chávez, Jonathan, Carmen Gloria, ahí que nos está ayudando con la moderación en el chat, Toño Romero, Bien, gracias, súper. Go. ¿Quién más que está por acá? Bueno, Discloser One, buen amigo ahí, siempre se conecta. Edu Palma. Bueno, hay El varios Edu. amigos acá que están Perfecto. compartiendo. Sí, le mandamos un gran saludo a toda la gente que se está conectando. Sí. Benito Merino, buen amigo mío ahí. Oye, quería hacer una pequeña reflexión a raíz de lo que, muy cortita, lo que dijo Iván con respecto a esto que le señalaban que el sector es medio sucio. Es por lo que yo señalaba al principio. Este sector no está tan alejado, es una cascada que no hay que caminar tanto para llegar ahí. Hay otro sector que se llama la doble cascada o cascada mágica que le llama, que es muy bonita, muy, muy bonita.
por ejemplo, ese sector ya es un trekking de más de 2 horas para llegar ahí, o 2 horas, y ya tú ves mucho mejor cuidado. La gente que llega a estos lugares tiene más conciencia para cuidar, pero sí, cuando me tocó conocer la cascada del Puma, la verdad es que daba un poquito de lata. El sector mismo de la cascada está como más cuidado, pero tú vas en el camino y la gente que acampa no siempre cuida y de repente uno puede ver basura. No son sectores que estén resguardados por CONAF o algún tipo de otra entidad privada. Entonces es bueno eso señalar que hay que tener conciencia y transmitir eso también de los cuidados de nuestros entornos naturales, porque la verdad es que el impacto de la gente a veces puede llegar a ser muy nociva. Quería simplemente decir eso porque es importante que nosotros transmitamos de alguna manera el cuidado de nuestro entorno. De todas maneras. Oye, y también me gustaría hacer una reflexión y también decirle a las personas que van a leer el libro, porque nosotros sabemos que dentro de la ufología hay distintos tipos de público, ¿cierto? De hecho, cuando yo saco el blog Testimonio OVNI, donde hablo sobre el blog y cómo llego al testimonio, me doy cuenta que hay distintas líneas de personas. Hay personas que de seguro están viendo esta entrevista ahora y que son investigadores, ¿cierto? Y están de una u otra manera interesados, quizás muchas veces de forma muy confidencial, pero igual les parece algo interesante. Yo los invito a ellos. Yo los invito a que me contacten, a que podamos conversar sobre este caso, que podamos debatir, que puedan comprar el libro, leerlo y conversar al respecto. A la gente más curiosa que le gusta el fenómeno OVNI, que son de pronto más crédulos, ¿cierto? Y que aunque uno ponga toda la evidencia científica sobre la parrilla, en el fondo siempre van a terminar creyendo, porque hay gente que también tiene mucha necesidad de creer en algo y está bien. El mundo somos más de 9.000 millones de seres humanos, está bien, hay de todo y yo respeto a todo el mundo en ese sentido y voy a ser siempre una persona muy respetuosa en el fondo de los distintos planteamientos e hipótesis que las personas van a tener en el fondo en estos contextos. Yo lo único que quiero decir es que ojalá tratemos entre los investigadores, entre la gente que nos gusta esto, que hagamos de esto algo entretenido, que hagamos de la ufología algo de buen gusto, algo pulcro, de buen gusto, porque me he encontrado, yo no estoy inmerso en esto, en mi día a día transita en temas laborales, en mi familia, no estoy viendo todos los lives que existen en el mundo, pero sí me han llegado algunas cosas con muchas faltas mucha ironía, mucha falta de respeto, y yo creo que ese no es el rumbo. Uno ve los debates que había, los debates antiguos de Fabio Serpa, los debates que habían en España, que era de un nivel intelectual altísimo, Sí. Conversaciones con personas que tenían puntos de vista totalmente distintos, pero una altura de mira y un respeto que te juro que me da envidia. Y yo veo ahora cosas tan chabacanas. Entonces, mi invitación y mi reflexión es: construyamos esto, pero desde una vitrina intelectual, desde una vitrina en donde primen las ideas, el fundamento, la buena investigación y toda la chabacanería que salte para el lado y que salga en el fondo de este horizonte, porque mancha mucho, ensucia mucho. Oye, Iván, tú tienes hay que recordarle a la gente, porque de hecho aquí estaba leyendo un amigo que hablaba de unas experiencias con grises, y justamente tú haces un rescate de testimonios. Justamente tienes una cuenta, Testimonio OVNI, donde tú vas haciendo rescate, ¿no es cierto?, de vivencias de personas que de repente a veces quieren contar este tipo de sucesos, vivencias propias, vividas en carne propia, y que tú ahí vas recopilando, ¿no? Exactamente, Testimonio OVNI, que era un grupo que tenía cerca de 20.000 personas y por alguna razón Facebook lo bajó, pero ahora estamos repuntando nuevamente, pero hay mucha gente enganchada y he conocido gente muy interesante. Hace poco estuve en Miami y estuve con el gran Albert Rosales de Albert Rosales, ¿no? Gigante. Un gigante, tiene cerca de 14 libros y todo. Me invitó cordialmente a su casa. Exactamente, le pude hacer una entrevista que la voy a subir dentro de poco. Le mando un gran saludo. De hecho, hoy día estuve hablando con Albert, que me pidió exactamente que le mandara una copia del libro. Entonces, y tuvimos una conversación durante toda una tarde muy interesante, en donde él me habló sobre sus investigaciones, sobre sus libros,
charlamos sobre los distintos puntos de vista y distintas hipótesis, una cosa pero muy rica intelectualmente y una de las cosas que también les quería decir es que este libro cuenta con 2 prólogos y un prólogo de ellos es de don Pablo Petrovich y el otro prólogo es de Sergio Sánchez Rodríguez. Mira, Y me gusta interesante. mucho, el Súper. prólogo que él hizo porque es un prólogo que también se contrapone, ¿cierto?, con un punto de vista muy crítico y de una otra manera con un llamado a las personas que lo van a leer, que ahora llegó el minuto, ¿cierto?, de leerlo y también de decir, bueno, tanto tiempo que estaba en el fondo dando vueltas en las redes, ¿cierto?, Contacto de otra dimensión, ahora llegó el minuto en el que lo puedan leer y cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, porque el libro no solamente tiene casuística y testimonios, sino que está aquí entrevistas íntegras, por ejemplo, a Diego Mardones, que yo lo entrevisté hace 2 años, hace poco creo que otro investigador lo contactó también para hacerle una entrevista, pero yo con Diego Mardones me senté hace 2 años a hacerle una entrevista en profundidad, donde él habla sobre Avi Loeb, en donde él me dice, yo fui compañero de Avi Loeb, o sea, de trabajo en la universidad, estudiamos en los mismos años donde estuvo Avi, eso sale acá en el libro, y él también no le gusta mucho la línea que tiene Avi, muy mediática, muy como falta de pruebas, falta de conclusiones, finalmente Oumuamua no era lo que Avi Loeb decía que era en el fondo, ¿cierto? Seamos claros y todo el mundo sabemos si uno lee Extraterrestrial, que es el libro que escribió Avi Loeb, finalmente las conclusiones que él hipotetizó no eran esas, y Diego Mardones en la entrevista me lo deja sumamente claro. Entonces yo siento que, ¿por qué es tan relevante el prólogo también de Sergio Sánchez? Porque también es un llamado a leer el libro desde una vereda muy crítica también. Yo, por ejemplo, aquí entrevisto a Víctor Muñoz, que es el jefe del Departamento de Física de la Universidad de Chile, en donde él habla, a todo esto, especialista en plasma, una de las voces más, yo te diría, la voz más grande en plasma en Chile es Víctor Muñoz, exactamente de la Universidad de Chile. Y él me da una cátedra sobre el plasma y hace una analogía muy interesante. Los estorninos son unos pájaros que se ven en Roma, que vuelan sobre la ciudad de Roma y forman figuras, y cuando vuelan, ¿cierto? Uno los ve y uno dice, oye, las figuras, parece que hubiera una inteligencia desbordante de fondo. Finalmente los estorninos se mueven por una sincronicidad que tiene que ver con la distancia, ¿cierto?, entre un pájaro y otro, y en el fondo de un vuelo que no tiene una inteligencia de fondo, ¿cierto? Que hay en el fondo una forma de moverse en donde ellos lo que logran hacer en el fondo es llevar una misma velocidad y una distancia para no chocar entre ellos, pero y esa secuencia hace que nosotros como humanos veamos, ¿cierto?, una figura fenomenal en el cielo de Roma, pensando que hay una inteligencia desbordante de fondo, pero no lo hay. Entonces quizás muchas veces estas luces que nosotros vemos pudieran eventualmente ser ciertas situaciones que nosotros las sobreinterpretamos y que finalmente quizás no hay ninguna inteligencia de fondo, no lo sé, ustedes sacarán sus conclusiones, los lectores me refiero, pero hay un nivel súper crítico. También entrevisto a Pablo Toro, que es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica, un crack, me dio una cátedra sobre psicosis colectiva, sobre sugestión, sobre la posibilidad de que el ser humano mienta descaradamente, sobre procesos de sugestión enormes que ha vivido la sociedad en general. El caso desde Antares de la Luz, ¿cierto?, que terminaron matando una guagua, hasta Orson Welles, cuando personas hasta se suicidaron pensando que realmente iban a llegar los extraterrestres. No es tan difícil que las personas tengan psicosis colectivas, no es difícil. De hecho, es más, nosotros en el día a día en general a veces tenemos micropsicosis, nos volvemos locos, un tipo nos choca, nos encierra ahí en un cruce y le tocamos la bocina como loco y se nos pasa. Nosotros tenemos muchas veces estas micro. Pero una de las cosas relevantes es que estas micropsicosis no quedan grabadas en los teléfonos celulares, que fue el gran registro que los testigos tuvieron. Entonces, bueno, hay una serie de científicos que están plasmados acá con una lectura muy crítica y entrevistas muy en profundidad para entender en el fondo el fenómeno de distintas aristas.
Sí, Súper, mira, que bien eso digamos, de empezar a acoplar distintas visiones. Encuentro sí, espectacular. sí, yo también, y yo Muy invitaría a hacer bueno. la lectura al revés también, que muchos de los presuntos especialistas también eh, trataran de ir y observar ciertos casos sin el clásico prejuicio materialista de que como que todo el universo estuviera muerto. Porque si bien es cierto, yo coincido con el amigo el plasma, pero yo le puedo tirar dos, tres casos de una que la hipótesis de la ilusión va a quedar por tierra y que así de una. Le puedo tirar dos, tres casos muy bien investigados donde las luces sí tienen comportamiento completamente inteligente. Sí, Entonces yo los invitaría también porque necesitamos ese tipo de mentes de la academia, para que nos den Sí, herramientas teóricas para esto. Yo creo que esa gente, yo me acuerdo un poco que ese era el entusiasmo que tuvimos en el cónclave de Tarretan, no, del cónclave acá de Ciudad de 2000, cónclave de Tarretan un poco subido por el chorro. En el FIDAE 2000, cuando estuvimos justamente con Fuerza Aérea haciendo este debate que fue histórico, e invitamos a la gente del Departamento de Física de la USACH, está el doctor Norman Cruz, la doctora María Stepanova, ellos estaban súper abiertos y nosotros en conversaciones internas, yo les planteé casos en esa medida y que los tipos dijeron, plop, no sabía ese dato, ¿me entiendes? Entonces, cuando mm, dicen no sabía ese dato, ellos lo integran y pueden tener un cuerpo explicativo un poco más profundo. Si el problema, esta esfera, insisto, a mí lo que me ha ayudado mucho a investigar en la Patagonia es contrastar la cantidad de datos que tenemos, aparte que hemos podido grabar el fenómeno también, la cantidad y diversidad de estructuras psicológicas que hay y estructuras culturales que te dan el mismo tipo de reporte. Exactamente el mismo tipo de reporte. Yo hoy día valoro más que nunca la percepción que tienen, por ejemplo, los puesteros, que son estas personas y gauchos y gente que cuida ganado completamente solos, están completamente inhóspitos, así. Les pasan los inviernos sin nadie. Les pasa de todo eso, son los tipos más piolas. Pues de repente, para sacarle un dato, tenés que estar tomando aguardiente y tomando mate así 2 noches para que de repente te empiezan a contar algo. Que la gente más piola, pero ellos tienen una experiencia y son tipos que sí saben de su naturaleza. Saben distinguir el canto de un pájaro, saben distinguir el paso de un meteorito. Ellos están todo el tiempo ahí. Entonces, cualquier cosa que salga de ahí, de inmediato les va a llamar la atención. Es muy interesante y a veces, claro, el problema es sí, que para ellos a veces es complicado porque ellos también son seres humanos y dentro del ser humano tenemos configuraciones mitológicas, entonces siempre estaba el miedo a que estas cosas fueran del diablo, ¿no? Por eso no les gusta hablar de claro. eso, ¿no? Cosas del eh, diablo y por eso se eh, reprimen, ¿entiendes? y Doctor, Pero que también muy bueno, muy bueno lo que hace Iván, y felicitándote por la obra y por contribuir a esta nueva etapa que tiene la ufología en Chile de producir libros y buenos textos, porque estábamos al debe. La ufología sí. chilena estaba al debe, porque la única manera que tú te validas en esto es por los libros o los artículos, con los cuales muestras investigación. El resto, puro bla bla. De todas Entonces, maneras. en el minuto de... Y en ese Dale. sentido, Rodrigo, que tú dices, y los artículos, ¿cierto? Y los comunicados y todo, yo también la invitación es a los investigadores. Muchas veces se sacan algunas conclusiones en algunas investigaciones, ¿cierto? Y se cita muchas veces, por ejemplo, a un investigador. Yo creo que ahí hay un error. Yo creo que, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, no sé, yo vi el informe, por ejemplo, de las luces Magallanes que hizo Jaime Tamayo con Alberto Ramírez, extraordinario. Vi el informe que hizo, por ejemplo, Marcelo Moya, extraordinario, un análisis que aunque no estuvieron allá y todo, pero por lo menos sacaron mucho material que hay en Sí, Internet para tratar de dar sí. con el caso, tratar un poco de reflejar esto, tampoco es algo tan complejo, pero finalmente la comunicación final, y esto no lo digo por apuntar a nadie, al contrario, solamente en el fondo es un llamado a la universidad o a quien haya escrito el comunicado, a que en ese tipo de escenarios se citen más investigaciones, porque las Mm, perspectivas son distintas. A mí me hubiese gustado haber leído ese mm, informe y decir, bueno, una persona
determina, hipotetiza tal cosa. Jaime Tamayo, Alberto Ramírez hipotetizan esta otra cosa, que son polillas. Hay por ahí otro informe que habla sobre que potencialmente podría ser una luz láser. Qué rico sería que en estas conclusiones finales de una universidad o de quien haya escrito esto, que no lo sé, se hayan puesto muchas más variantes de hipótesis y se hubiesen citado a muchas más voces. Porque cuando en los comunicados finales solamente se cita una voz, finalmente lo que sucede ahí es que se le coarta la posibilidad a la persona común y corriente que no es investigador, pero que le interesa esto, a que no tenga mayores perspectivas. Lo que nosotros tenemos que hacer, y que es una tarea y una misión, es entregarles a la población civil alternativas sobre qué eventualmente pudiera ser este fenómeno desde distintas líneas de investigación e hipótesis, porque no todos pensamos igual. Entonces, la invitación es, por favor, saquen esto, pero escuchen a más voces, plasmen más voces, para que la gente tenga en el fondo de dónde elegir, porque si no, no hay de dónde elegir. Todas las voces, todas. Excelente, excelente, estimado Iván. Bueno, ya vamos cerrando este gran programa, pero antes que todo, nuevamente, Iván, ¿dónde pueden conseguir nuevamente el libro? Repeat, please. www.contactodeotradimensión.cl está el libro y se manda ahí por correo de Chile. En 24, 48 horas ya lo tienen en su casa y este fin de semana pueden estar ahí tomándose un cafecito leyendo el libro felices. Oye, y el sorteo ahora. Excelente. ¡Eso! ¡El sorteo! ¿Cuánto calzaba Con dedicatoria. Claro. Eso. ¿Cómo ¿Cuánto calzaba Heineck? ¿Cuánto calzaba Heineck? Claro. Esa es la pregunta. Heineken sabe el Toño. De Heineken sabe el Toño. Una proyección psicológica del Beto. Oye, ¿qué podemos hacer? Que la gente, podemos hacer, los que contesten, a ver, una pregunta fácil. Oye, y si lo ponemos más a prueba con algo un poquitito más complicado. A ver, dale, Iván. Claro, yo iba a hacer una pregunta, pero muy fácil. Muy fácil. No, pero mira, a ver, la verdad es que de todas maneras va a ser al azar, pero me gustaría a mí escuchar a las personas realmente qué significa para ellos el fenómeno OVNI. Más allá de que sea una cosa de que alguien la va a ir a buscar, sino que la respuesta más robusta de qué es para ti el fenómeno OVNI, a mí me gustaría escucharla, porque yo sé que hay distintas interpretaciones y hay personas que creen mucho en temas más espirituales, otros más tecnológicos. Yo soy súper claro en este libro, desarrollo una hipótesis que se llama Orbit, donde hablo sobre en el fondo cómo este fenómeno pasa desde un ambiente cuántico a una realidad física, se encapsula en plasma, adquiere un fenómeno inteligente que de una u otra manera escanea a su perceptor y de una u otra manera atrapa la información que tiene el perceptor, la decodifica, se transforma como una especie de código QR y cuando tú ves el fenómeno tú decodificas un espejo tuyo interno y te conectas directamente con la conciencia en donde se crean estas microrealidades que finalmente terminan siendo fenómenos como la campana del silencio, etc. Ese planteamiento me llevó cerca de 2 años, que lo acabo de publicar en revista de ufología que dirige José Luis de España, de Sevilla, con su socio, está también ahí metido Bravo y otras personas más en el equipo editorial. Y esta hipótesis que se llama Orbit, Organismos de Energía Inteligente Transdimensionales, está publicado en la última revista de ufología. Me gustaría que se metieran ahí las personas que les interese y pudieran ver esta hipótesis. Por lo tanto, para mí, desde la vereda más intelectual, me gustaría mucho escuchar a las personas que mandaran un correo y dijeran qué significa para ti el fenómeno OVNI, qué es para ti el fenómeno OVNI. Perfecto. Te ganaste el libro, Iván. Te ganaste el libro. Súper. Iván, súper. Entonces da un correo. Da un correo para que la gente te pueda escribir y participe con el libro. Súper. Es mitestimonioovni@gmail.com. mitestimonioovni@gmail.com.
exactamente. Perfecto. Mi testimonio ovni@gmail.com. Ahí pueden escribir los que estén interesados en ganarse una copia del libro de Contacto de otra dimensión de Iván Vega. Oye, la última pregunta. El documental, ¿cuándo podrá ver la luz del día? ¿Cuándo va? El documental sale el primer trimestre del 2026, si Dios quiere. Las personas que siguieron esta entrevista se van a dar cuenta el material que perdimos ahí en el asalto y otras cosas. Eso nos retrasó mucho, pero Giovanni Lucavecce está de cabeza ahora en el montaje y de ahí Álvaro Fruner se pone de cabeza en todo el tema de la postproducción sonora. Quiero aprovechar también de mandarle un gran saludo a todo el equipo de producción, que si se meten a contacto de otra dimensión.cl, ahí está todo el equipo de amigos, Víctor Aubeles, Sebastián Cárdenas, el inversionista Mauricio Chandía, que se puso con las lucas para sacar este libro. Me creyó en el libro, me dijo, compadre, vamos adelante, yo lo saco, y él invirtió en el libro. Y a un montón de amigos que están ahí, y al grupo de WhatsApp de Testimonio OVNI, que ya van 150 personas y que todos los días ahí estamos conversando, hay temas de interés. Bien. Así que eso. Súper. Excelente, estimado Iván. Te damos las gracias a amigo. nombre de UFO San Clemente por estar en nuestro programa, poder ilustrar tu gran trabajo, ansiosos de poder devorar el libro y seguir apoyándote ahí en toda esa buena iniciativa, porque tú ayudas a refrescar la ufología de la manera como se debe hacer, es decir, investigando, ¿ok? Y aplicando el método científico, que es lo esencial. Así que voy a dejar los micrófonos a mis grandes contertulios para la despedida, comenzando por Beto. Sí, acá hay una persona que dice que quiere ganarse el tazón de Toño, dice. ¡Ay, Dios mío! Sí. Lo vas a regalar también. Sí. Que pueden escribir a Toño. Toñito. Claro. Toñito Alien @ ya. No, Grizzly. Claro. bueno, la verdad es que muy contento, la verdad es que, bueno, genial todo lo que nos contó Iván, de los entretelones del libro, de lo que nos vamos a poder encontrar en esta lectura. Yo me considero ahí un buen lector, así que vamos a empezar a echarle ya los primeros vistazos a este genial libro. Aparte, me gustó mucho todas estas cosas como aledañas al caso, otros casos que Iván pudo encontrar en el libro, o sea, perdón, en el sector, como lo que nos contó el carabinero, estas otras personas que también han visitado ese lugar. La verdad es que el Cajón del Maipo, los faldeos cordilleranos, que están tan cerca, ¿no es cierto?, de Santiago, al parecer esconden misterios ligados al mundo de los ovnis, que la verdad podríamos estar aquí contando historias días y días. Así que eso es lo fascinante de este tema, y ahí invitar a la gente que siempre tenga los ojos muy, muy abiertos al respecto de esto. Así que muy contento de participar. Un gran saludo a la gente que ha estado ahí en el chat participando, y bueno, ya nos veremos el próximo jueves, y darle las gracias a Iván por su disponibilidad y su tiempo que nos ha brindado. Chao, gracias. Excelente, querido Beto. Toñito. Súper. Oye, sí, obvio que felicitar a Iván, de tremendo logro, y además, digamos, con todo lo que le ha sucedido para llegar a sacar el libro. Y felicitarlo también porque hay una metodología aplicada de un estudio de caso de las ciencias sociales, que es un estudio en profundidad. Y de verdad que está muy, muy bien enfocado. Y me gustaría mucho leerlo, o sea, yo quedé pero fascinado ahí. Así que muchas felicitaciones para ti, para todo el equipo, y te va a ir súper bien, viejo. Eso es. Eso. Y un Dejamos saludo los para micrófonos todos nuestros finalmente amigos. para Iván. Para que se despida. Nada, chicos, gracias. Y una de las cosas que me gustaría proponerles sería que pudiéramos armar entre todos, ¿cierto? Entre quienes estamos metidos en esto de buena manera, ¿cierto? Una junta trimestral o semestral para poder de una u otra manera ver formatos de cooperación. Yo creo que
Yo creo que eso sería súper interesante, más allá de formatos organizacionales o con títulos rimbombantes, que yo no soy muy amigo de eso. Yo, un poquito más bajo perfil, quizás reuniones con personas que estamos metidos en esto de forma de buena fe, con mucho respeto, personas serias, educadas también, ¿cierto? Que nos podamos reunir a conversar sobre estos temas y podamos ver cómo podemos cooperar y llevar esto a otro nivel. Por ejemplo, hace muy poquito estuve hablando con el investigador apellido West, con Mick West, particularmente le pedí la opinión sobre unas imágenes que me llegaron. Estuve también hablando con la gente de una institución de Estados Unidos que es donde está metido Gary Nolan, la institución Sol Foundation. Con el socio de él estuvimos conversando, y el libro va a salir el próximo año en inglés. Lo está traduciendo un instituto chileno que está cooperando con esta producción, y va a salir en inglés, y estoy haciendo algunos vínculos con algunas personas a nivel internacional, y yo siento que hay un ánimo muy grande de poder cooperar en el fondo con personas que están acá, y para eso sería súper relevante que pudiéramos sentarnos como a ver de qué manera lo pudiéramos llevar adelante, pero a un nivel, yo diría, un poquito más a las grandes ligas. Yo sé que podemos llegar allá. Excelente, Iván, te tomo la palabra. Una vez intentamos hacerlo por ahí, yo coloco mi oficina ahí disponible para que nos podamos reunir. Estamos en plena Plaza Italia, así que podríamos tener unas buenas tertulias ahí concuerdo con Iván, de ver la manera de poder colaborar y empujar todos el buque en una misma dirección, aprovechando la diversidad y también los potenciales de cada uno, que es súper importante. Así que eso, Súper. Muchas gracias, estimado Iván. Yo te tomo la posta. Felicitaciones por tu trabajo, amigas y amigos. Estimado director, Cristian, un gran abrazo. Gracias por salir, ayudarnos a salir en sintonía junto con los cables operadores. Creo que hay un nuevo canal de cable que nos está transmitiendo también. Y bueno, en un ratito más, quienes se quieran repetir el programa, yo lo voy a replicar en mi canal de YouTube, Rodrigo Fuenzalía, este programa, para que puedan verlo nuevamente, ¿ok? Les dejamos un fuerte abrazo. Hasta la Chao. próxima, próximo programa, Súper. ¿ok? Nos vemos. Chao, chao. Próximo cartoon. Chao, gracias. Próximo capítulo. UTV presentó UFO San Clemente. UTV presentó UFO San